Bueno, vamos a iniciar. Estábamos dando lectura a las fracciones del artículo 107 de la Constitución. Y la última clase comentábamos la fracción 10, que tiene que ver con la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo. Leímos el primer párrafo y aquí el segundo nos continúa diciendo que dicha suspensión debe otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiera ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efectos si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. Entonces nos da reglas la Constitución, esta fracción del 107, para el otorgamiento de una suspensión en el juicio de amparo. Esa suspensión, como veníamos comentando, tiene por efecto, como su nombre lo dice, paralizar o suspender, ¿no?, la ejecución de un acto de autoridad. En materia penal, evidentemente, al tratarse de un área donde está involucrada la libertad o se ve afectada la libertad de una persona, nos dice aquí que la suspensión deberá otorgarse respecto de sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo. Bueno, pero luego nos sigue diciendo aquí la fracción que en materia civil, mercantil y administrativa se va a otorgar esta suspensión siempre y cuando se dé una garantía, ¿no? El quejoso dé una garantía para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiera ocasionar al tercero interesado. ¿Quién podría poner un ejemplo para graficar más esta parte que se nos habla aquí en la Constitución? Es decir, si yo quiero suspender un acto de una autoridad, debo exhibir una garantía para responder de los daños y perjuicios que esa suspensión pueda ocasionar al tercero interesado. Ejemplo, ¿quién podría poner un ejemplo de esto? A ver, Marjorie. ¿Qué se te ocurre? ¿No? ¿Olivia? Esmeralda, sí, ¿verdad? Ya me los aprendí. ¿Algún ejemplo? Mientras los que están conectados, si alguien tiene algún ejemplo, por favor. A ver, Jessica Lozano. Bueno, a ver si ahorita se ocurre alguno. Pero para llegar a esto, acá nos está hablando que mediante esa garantía, el quejoso, es decir, el que promueve el juicio de amparo, va a responder de los daños y perjuicios que esa suspensión pueda ocasionar al tercero interesado.
Daños y perjuicios. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio? Sí tenemos clara esa parte, qué es un daño y qué es un perjuicio. ¿Cuándo hay un daño y cuándo hay un perjuicio? El daño es el menoscabo al patrimonio. Y por patrimonio, eso es muy, digamos, importante saberlo, porque el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos como personas. El patrimonio no solo tiene que ver con cosas materiales. Por ejemplo, mi integridad física tiene relación con algo patrimonial. ¿Por qué? Porque como personas tenemos algo que se llama derechos de la personalidad. Si alguien me lesiona derechos de mi personalidad. Y tiene que ver con todo lo de daño moral, psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que un daño es un detrimento al patrimonio. Ahora, para ejemplificarlo, podríamos tomar como ejemplo un daño a una cosa, ¿no? A algo material. Por ejemplo, si yo me dedico a manejar un Uber, un taxi, y alguien daña mi vehículo, tendré derecho a reclamar esos daños, ¿no? A cuantificarlos. Si es que alguien lo chocó, alguien lo rayó o alteró, ¿no? Su estructura. Entonces, ese daño implica que me sea pagado, ¿no? O reparado. Y el perjuicio implica dejar de percibir, derivado de ese daño, dejar de percibir una ganancia lícita. Ese es el perjuicio. Al dañarse mi vehículo, al dañarme el Uber o el Didi que a lo mejor manejo, probablemente ya no pueda circular, ¿no? Si es que es una avería mecánica. Entonces, durante el tiempo que ese vehículo esté en reparación, va a quedar parado, no se va a poder trabajar. Y ahí hay un perjuicio, porque evidentemente para mí es una fuente de trabajo. Y me perjudica el hecho de que haya sido paralizado la circulación de este vehículo por ese daño. Entonces, el perjuicio es dejar de percibir esa ganancia lícita que yo pude haber obtenido si no se me hubiese causado ese daño. Como ejemplo, ¿no? Podemos tomar otro, a lo mejor un inmueble. Si un inmueble se ve dañado, se ve destruido, tendrá también que repararse, tiene daños. Y a lo mejor si esos daños hacen que ese inmueble ya no sea habitable y yo lo rentaba, el perjuicio está en el hecho de no poder percibir ya las rentas, ¿no? Las ganancias que me dejaban el arrendamiento de ese inmueble. Entonces, daños y perjuicios tienen que ver justamente con eso. Lo pongo a forma de ejemplo para que se entienda esta parte de la suspensión. Pero nos está diciendo aquí la fracción 10, segundo párrafo, que yo como quejoso puedo pedir una suspensión en materia civil, mercantil y administrativa, siempre y cuando otorgue yo una garantía para responder de esos daños y perjuicios que tal suspensión pudiera ocasionar al tercero interesado. El tercero interesado, más adelante lo vamos a definir, pero hay que empezar conociendo y debemos saber que el tercero interesado es el que tiene un interés contrario al quejoso. Tiene un interés contrario al quejoso. Ejemplo, si el quejoso se amparó porque lo quieren sacar de una propiedad, lo quieren lanzar, va a pedir amparo, ¿no? A un juez federal, pero el juez federal le va a decir, bueno,
yo voy a suspender el acto reclamado, que es, voy a suspender este acto para que no te saquen, pero me tienes que exhibir una garantía. ¿De cuánto? Normalmente las que yo he observado, un juez fija una garantía de 20,000 pesos, de 10,000 pesos, ¿no? Aproximadamente, para que se suspenda el acto reclamado y el quejoso no sea sacado o no sea lanzado de la propiedad. Entonces, el quejoso, al exhibir esa garantía, tiene la seguridad de que la autoridad no lo va a sacar. ¿Pero esto con qué finalidad? Para responder de daños y perjuicios que esa suspensión pueda ocasionar al tercero interesado. El tercero interesado, aquí entenderíamos, en este ejemplo que estoy poniendo, que es el propietario, ¿no? de ese inmueble. Es el que tiene el interés contrario, el interés de sacarlo de la propiedad al quejoso. Pero esos daños, más bien esa garantía va a garantizar, como su nombre lo dice, o va a asegurar que se pueda responder en caso de haber daños y perjuicios al tercero interesado. Imagínense que es un tema donde los más comunes, los arrendamientos, donde el quejoso se amparó para que no lo saquen, e indudablemente al no sacarlo, probablemente ni esté pagando la renta, ¿no? Entonces, eso ya le está generando a este tercero interesado daños y perjuicios. Porque hasta que no se resuelva el amparo, dos cosas. No lo van a sacar al quejoso y segunda, no va a percibir el propietario el pago de la renta. Entonces, esa garantía es justamente para asegurar esos daños y perjuicios que por el transcurso del tiempo, durante la tramitación del juicio, se le puedan generar o se le puedan ocasionar al tercero interesado. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí? Luego nos dice aquí que la suspensión quedará sin efectos si este último, o sea, el tercero interesado, da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediera el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. Es lo mismo, solo que, supongamos, el quejoso ya dio una garantía, ya suspendió el acto. Yo como propietario no lo puedo sacar de esa propiedad porque ya se concedió una suspensión. Pero como tercero interesado puedo llegar con el juez y decirle, bueno, así como le está asegurando daños y perjuicios, yo vengo a otorgar una contragarantía para que sí lo pueda sacar. Pero esa contragarantía también garantiza daños y perjuicios, en este caso al quejoso. Esto al final de cuentas versa sobre el hecho de quién va a tener razón en el juicio de amparo, si el quejoso o el tercero interesado, ¿no? Si el quejoso no tiene razón en haber promovido ese juicio de amparo o en haber solicitado esa suspensión, pues el tercero interesado en algún momento va a poder reclamar esos daños y perjuicios y le va a poder decir al juez de amparo, ¿sabes qué? Como tengo estos daños y perjuicios acreditados, te pido que me des la garantía que otorgó el quejoso, que me la entregues. Pero desde luego que estos daños y perjuicios en el procedimiento de amparo se tienen que acreditar. Si teníamos la renta de un inmueble, ¿cómo acredito eso? Pues desde luego con el contrato, ¿no? Con el contrato demuestro que estaba en arrendamiento el inmueble, el monto de la renta, el tiempo que ha pasado desde que se celebró el contrato y desde que el quejoso ha estado ocupando o no ha desocupado. Entonces, el tema de los daños y perjuicios en el amparo es motivo de prueba. Hay que acreditar que se nos ocasionó un daño, un perjuicio con esa suspensión.
Bueno, si no hay dudas, sigo con la fracción 11. Nos dice, la demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito, los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los estados en los que la ley lo autorice. Acá únicamente hay que diferenciar. La suspensión en el amparo directo es ante la autoridad responsable. Por ejemplo, en una apelación contra una sentencia de primera instancia, sería la sala, ¿no? La sala civil, si es que es un asunto de esa materia. La sala civil es la que va a decidir sobre esa suspensión, la misma autoridad responsable. En el caso de los amparos indirectos, quien decide sobre esa suspensión son los juzgados de distrito, los juzgados de amparo comunes o los tribunales unitarios de circuito. Entonces, en tratándose de amparo directo, la suspensión es o la otorga, la decide la misma autoridad responsable. Y en los demás casos, los juzgados de amparo, los juzgados que conocen del juicio de amparo. Siguiente fracción. La violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa o ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda, pudiéndose recurrir en uno y otro caso las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos por la fracción octava. La fracción octava nos habla de sentencias, pero que tengan que ver sobre la constitucionalidad de normas. Adelante, pasa. Bueno, entonces aquí nos habla de la materia penal. Todo lo que surja como violaciones en un proceso penal tiene que reclamarse ante el superior de la autoridad. Indudablemente, si fue un juez penal, tendríamos que acudir al juicio de amparo ante un juez de distrito. O bien, si es un proceso penal federal, tendría que ser ante el tribunal unitario de circuito. Si el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y términos que la misma ley establezca. Entonces, el juez de amparo que conozca de este tipo de juicios de amparo, normalmente reside, ¿no?, en la misma circunscripción, en el mismo lugar. Pero si en ese lugar no hubiese un juez de distrito para conocer de ese amparo, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo. Normalmente tendría que ser ante el juez más cercano,
O supongamos, hay municipios donde no hay jueces federales. Si el que comete una violación es un juez municipal, un juez de un municipio, esa violación o ese juicio de amparo podrá ser promovido, y la ley de amparo lo dice, ante un juez del mismo rango, diverso al que emitió el acto. Supongamos que hay dos jueces municipales, ¿no? En algún lugar alejado no hay jueces de amparo. En ese lugar podrá conocer uno de esos dos jueces de la demanda de amparo contra el otro. Esa es la forma en que la ley de amparo resuelve este tipo de cuestiones en caso de que no hubiera juez de distrito o tribunal unitario de circuito en el lugar donde resida la autoridad responsable. Si tienen dudas, por favor me indican. Fracción 13. Cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Entonces, fracción 13 nos da otro punto para efectos de procedimiento de amparo, las llamadas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones se pueden dar cuando sean resoluciones o criterios encontrados o contradictorios que emitan los tribunales colegiados. ¿Y quién puede denunciar esas contradicciones? El procurador, los mismos tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron. Supongamos que hay criterios que emiten estos tribunales colegiados y que son criterios contradictorios, ¿no? Puede ser que algún criterio diga, bueno, en el tema de divorcio que alguna vez comentábamos, sí se requiere 1 año para la procedencia del divorcio incausado. Y otro criterio diga, no se requiere de 1 año porque eso va en contra de la tramitación del divorcio y el libre desarrollo de la personalidad. Entonces son dos posturas que si habláramos de que esas posturas son tesis contradictorias, pues tendría que hacerse una denuncia de contradicción. Chocan esos criterios y se debe resolver cuál es el que debe prevalecer. Entonces, tanto el procurador como los mismos tribunales colegiados, los jueces de distrito o las partes que participaron en esos asuntos podrán denunciar esa contradicción ante el Pleno de Circuito. Esto con la finalidad de que el Pleno resuelva, ¿no?, cuál es el criterio que debe prevalecer, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Entonces ahí surge este tipo de jurisprudencia que es por contradicción de criterios, ¿no? Nos sigue diciendo aquí, cuando los plenos de circuito de distintos circuitos, los plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales colegiados de un mismo circuito con diferente especialización
sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos de circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que el pleno o la sala respectiva decida la tesis que deberá prevalecer. Parece aquí confuso porque nos habla de varios circuitos, los que son especializados, circuitos de distintos circuitos. Es decir, esos circuitos es como la federación se ha organizado en el país para establecer los juzgados federales. Acá en Puebla, nuestro circuito es el sexto circuito y tenemos evidentemente varios juzgados federales. Tlaxcala es otro circuito. Por estado se van formando esos circuitos y en esos circuitos se establecen juzgados federales para conocer de este tipo de procedimientos, ¿no? Pero acá lo que nos está indicando es que cuando surgen conflictos entre estos circuitos, al sustentar posturas o tesis contradictorias, pues en primer lugar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los que van a resolver esas contradicciones, incluyendo a los órganos del párrafo anterior, ¿no? Que son los mismos tribunales colegiados o los mismos juzgados federales. Pero normalmente es la Suprema Corte a través del pleno o una sala. La Suprema Corte actualmente tiene dos salas. El pleno, pues indudablemente es la actuación de los integrantes de esa sala, ¿no? Los ministros, la totalidad de los ministros. ¿Cuántos ministros existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A ver si ahí en la red pudiéramos checar. Hasta donde tengo entendido son actualmente 11 ministros los que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. $11 ministros, ¿verdad? Perfecto. Uno de esos 11 pues es el presidente y los demás conforman las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver si estoy en lo correcto, son dos salas. A ver si por ahí está también ese dato, porque la tercera había desaparecido. Salas de la Suprema Corte de Justicia, dos, ¿verdad? Sí, anteriormente había una tercera, pero únicamente ya quedó así la constitución de la Corte, con dos salas. Nos dice, cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción. Entonces aquí nos damos cuenta que esas contradicciones ya no son de los plenos, ya no son de los juzgados federales, sino de los criterios o tesis que emiten las salas de la Suprema Corte. Puede ser que la primera sala de la Suprema Corte dijo en un asunto, esto se tiene que resolver de esta forma. La segunda sala da otro criterio, ¿no? Ya tenemos dos contradicciones. Entonces, eso se tiene que denunciar, esa contradicción, para que el Pleno de la Suprema Corte lo resuelva. ¿Y quién denuncia la contradicción? Pues pueden ser cualquiera de estos, ¿no? Los jueces de distrito, el mismo procurador o las partes en esos asuntos
donde se deban resolver esas contradicciones. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos de circuito, conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. Entonces, de esas contradicciones surgen jurisprudencias, ¿no? Esas jurisprudencias resuelven el criterio o los criterios que chocan o que son contradictorios, pero el hecho de que se emita jurisprudencia para resolver estas contradicciones, nos dice aquí, eso no va a afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. Por ejemplo, si en una sentencia se resolvió un caso de determinada forma y en una segunda sentencia se resuelve de manera diferente, pues indudablemente ya hay contradicción, ¿no? Pero el hecho de que a través de una jurisprudencia se resuelva esa contradicción no implica que esas sentencias o las situaciones que surgieron de esas sentencias sean modificadas. Esas sentencias van a quedar intocadas. Así como resolvieron los jueces, así van a quedar. Lo único que se va a originar con esto es evidentemente una contradicción para fijar una jurisprudencia y que sea un criterio para casos futuros, es decir, para que haya unificación, ¿no? Para que la federación pueda resolver de igual manera los casos idénticos o similares que lleguen ante ellos. Fracción 15. Nos quedan 2 diapositivas para acabar ya el sustento del 107. Fracción 15. El Procurador General de la República o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare será parte en todos los juicios de amparo, pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios cuando el caso de que se trate carezca a su juicio de interés público. Normalmente, en todos los juicios de amparo, una de las partes que interviene es el procurador o el agente del Ministerio Público que designe. Son parte en el juicio de amparo, pueden intervenir tanto el procurador como un ministerio público si considera que una sentencia afecta o trasciende al interés social, pueden incluso promover recursos contra esa sentencia de amparo, si es que ellos consideran que eso afecta el interés público. Por ejemplo, si un menor a través de un representante promueve un amparo, pues indudablemente el Ministerio Público tiene que estar verificando, ¿no? Cómo se está gestionando el amparo, cómo se está tramitando. En un amparo por temas penales, pues también el Ministerio Público tiene que intervenir. Puede ser que a través de un amparo se logre la libertad o la liberación de una persona de la delincuencia organizada, ¿no? Una persona peligrosa, pues indudablemente tanto el procurador como el agente del Ministerio Público Federal son parte en ese juicio de amparo porque son representantes sociales, ¿no? Buscan el interés público. ¿Y cuál es ese interés público? Pues indudablemente que se persigan los fines de un proceso penal, que se castigue al responsable. Entonces, si a través de un juicio de amparo se está buscando la libertad
de una persona peligrosa de la delincuencia organizada, pues indudablemente Ministerio Público o Procurador son parte en esos juicios de amparo. Fracción 16. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando el juez de amparo dicta una sentencia y decide proteger a un ciudadano de un hecho, de un acto de la autoridad, le va a decir a la autoridad: tienes tanto tiempo para cumplir con esta sentencia de amparo. Pero si esa autoridad no cumple porque hay alguna justificación, aquí nos dice en el tema de incumplimientos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al procedimiento que prevé la ley de amparo, pues va a otorgar un plazo razonable para que se proceda al cumplimiento de la sentencia. Imaginen que en alguna sentencia de amparo a lo mejor se concedió para efectos de, no sé, poner alguna infraestructura que suministre agua, porque el agua es un derecho humano y si la autoridad no la proporciona, pues hay una violación, ¿no? Una vulneración a ese derecho humano. Pero entonces, si no se ha podido cumplir con la sentencia de amparo con la finalidad de que se ponga toda una red pluvial o una infraestructura para proporcionar el agua, lo que nos está diciendo esto es, pues la Suprema Corte tiene que considerar eso y otorgar un plazo razonable. Un sistema de ese tipo no se pone en una semana, probablemente lleve más tiempo, ¿no? El cumplimiento de una sentencia de amparo de ese tipo. Y todavía nos dice aquí, ese plazo que conceda la Suprema Corte, ese plazo razonable, podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Si la autoridad le dice a la Corte o a los ministros o a la sala que haya ordenado esto, estoy cumpliendo o estoy en vías, así se le dice, en vías de cumplir la sentencia de amparo, pero todavía me falta tiempo, solicita a la autoridad responsable un plazo, una ampliación de ese plazo. Puede ser que se le dieron 20 días, ¿no? Para cumplir la sentencia y resulta que no le va a alcanzar el tiempo por alguna situación. Entonces la autoridad responsable puede pedir una ampliación para efectos de cumplir cabalmente la sentencia. Siguiente párrafo del 16. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido esta sentencia, procederá, ¿quién? La Suprema Corte, a separar del cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. En este párrafo vemos los efectos de más impacto cuando se incumple una sentencia de amparo. Si yo como autoridad responsable, a lo mejor soy un presidente municipal, que me están reclamando la falta de pavimentación de una calle, ya fui demandado en el juicio de amparo, ya me condenó el juez a que debo pavimentar esa calle, porque también es un derecho humano, un servicio público, y no pavimento, no cumplo con la sentencia de amparo, entonces lo que se va a ordenar es que me separen del cargo y que me consignen a un juez de distrito. Aquí lo que implica esta consignación
es a un juez de distrito penal. ¿Por qué? Porque la ley de amparo ya contempla delitos y un delito es no cumplir con la sentencia que fue dictada en el juicio de amparo. Se me consignará a un juez de distrito en materia penal por incumplimiento, por el delito de incumplimiento a una sentencia de amparo. Entonces, esta es una de las medidas que actualmente en la última reforma a la ley de amparo hizo más efectivo el cumplimiento de las sentencias. Imaginen ustedes que si llegó recientemente el presidente municipal y un juez de amparo lo condena mediante una sentencia, pues indudablemente el presidente municipal va a realizar todo lo que esté a su alcance para cumplirla, ¿no? Si no, será separado del cargo. Cuestión que política y económicamente no conviene mucho a las autoridades. Tendrán que cumplir. Entonces, de ahí este tipo de medidas que se adoptaron para llevar a un cumplimiento total estas ejecutorias. Si concedido el amparo se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá nos habla de la repetición del acto reclamado, es otra figura. Cuando el juez de amparo, o en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le indica a la autoridad responsable que debe hacer o debe cumplir cierta sentencia, puede darse que la autoridad responsable repita ese acto. Por ejemplo, pone en libertad a esta persona, ¿no? Y dicta una nueva resolución. Puede ser que dicte la resolución, pero no ponga en libertad a la persona, o si la pone en libertad, la vuelva a prender, ¿no? La vuelva a detener bajo los mismos argumentos o bajo la misma resolución. Hay una repetición del acto reclamado, ¿por qué? Porque es idéntico. El acto es el mismo. No se modificó la resolución, no se cambió el sustento o la fundamentación o la motivación. Entonces, la repetición del acto reclamado es una figura a través de la cual la autoridad responsable repite su actuación a través de los mismos fundamentos y de los mismos motivos. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando por las circunstancias del caso sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. Aquí se nos habla del llamado cumplimiento sustituto. Si el juez de amparo en la sentencia ordenó determinado acto a la autoridad responsable o determinada actuación y la autoridad responsable ya no puede cumplir con eso, se va a verificar lo que es un cumplimiento sustituto. Hay ocasiones en las que el juez de amparo probablemente le ordena a la autoridad responsable devolver un vehículo, ¿no?, que estuvo encerrado en un corralón del municipio.
Y si ese vehículo ya está dañado, o supongamos que el corralón se quemó y con esa quemazón el vehículo resultó totalmente afectado, totalmente perdido, entonces se va a ordenar un cumplimiento sustituto, es decir, la autoridad le tendrá que pagar al quejoso daños y perjuicios para restituirlo en el goce de ese derecho, ¿no? Si la sentencia ordenó a la autoridad devolver el vehículo y el vehículo ya está dañado, fue pérdida total por ese incidente de quemazón, pues la autoridad tendrá que pagar al quejoso, ¿no? Tendrá que indemnizarlo. Ese es el cumplimiento sustituto, es decir, se sustituye el cumplimiento de la sentencia por algo más, que es el pago de daños y perjuicios. Y la última parte de este artículo dice, no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. O sea, la autoridad no puede decir, archivo este juicio de amparo porque ya pasó mucho tiempo, no se ha cumplido la sentencia. Eso no es posible en esta materia porque el juez de amparo debe cuidar esa ejecución, debe velar por el cumplimiento total. Y finalmente, la última fracción, la 17, nos dice la autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que ante tal medida admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. Al final nos habla de los mismos efectos o de incumplimientos, pero no en la sentencia, sino en la suspensión. O bien que se admita una fianza, ¿no? Que sea insuficiente para garantizar daños y perjuicios. Esas autoridades responsables que desobedezcan la suspensión o admitan una fianza o contrafianza que no sea suficiente para garantizar daños, van a ser sancionadas. Porque desde luego no estarían garantizando ni los efectos de la suspensión, ni los daños y perjuicios, porque ya vimos que la fianza o la contrafianza tiene como finalidad garantizar, ¿no? Daños al quejoso, daños y perjuicios al quejoso o al tercero interesado. ¿Hay alguna duda de esto que fuimos comentando en el artículo 107? De los que están conectados, Jessica, Wendy. No, profe. Por acá. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, pues estaríamos terminando con esto la lectura de estos dos artículos, que como ya les había comentado, son los que dan origen a la ley de amparo. Para que la próxima clase pues ya entremos como tal a lo que son partes y el procedimiento. Estos artículos tienen muchas, principios. Ya habíamos visto por ahí la fórmula Otero, el principio de relatividad, el de instancia de parte. Pero no podemos dejar de leerlos porque es el sustento o es la base de donde surge la ley de amparo. Entonces, hay algunas cosas que probablemente no se ahondaron en el contenido, pero lo importante es conocer, ¿no? la secuencia de estos artículos y ya a más detalle en el procedimiento, pues yo creo que se van a ir resolviendo dudas de qué es lo que en el 107 nos marca, ¿no? Incidentes, suspensiones, lo que son las garantías, las contragarantías. Y bueno, yo creo que es todo por esta clase y vamos a continuar con el procedimiento la próxima, que es el miércoles.
Y si no hay dudas, pues nos vemos enseguida en la siguiente sesión de